Recuerdo haber estado en plena escalera eléctrica con el gerente general de esta empresa, pero no sé qué le pasó, que de pronto este señor opta por agarrarme de la cintura. ¡Ah, qué incómodo! Y es esos 3 segundos que para ti son eternos, en los que tú no sabes si moverte, solo... Es que en ese momento hasta tu futuro laboral pasa por tu cabeza. Pues. Exacto. Llegar a los 30 años puede resultar más complicado de lo que parece. Por eso creamos este podcast Desenfocadas en el Piso 3. Aquí discutiremos temas alrededor de nuestras propias experiencias viviendo esta etapa. Recuerden, nuestras opiniones son personales, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desenfocadas en el Piso 3. Yo soy Tania. Yo soy Salé. Y yo soy Mirka. Y hoy día traemos un tema que creemos que va a ser bastante intenso para todas, poder sacar toda esa vulnerabilidad, que es que nos hubiese gustado decir en una época más joven o hasta en la niñez, que tal vez no lo llegamos a decir en voz alta. ¿Cómo lo diríamos hoy y de qué se trata? Yo pienso que a lo largo de toda nuestra vida, como mujeres, hemos callado muchas cosas. Sí, muchísimas. Sí, o sea, desde cosas como entre relevantes, cosas que son más trascendentes y que uno debería en algún momento hablarlas, ya sea en un círculo cercano, con amigos, con terapeutas si tienes la posibilidad, pero cosas que sin darte cuenta pueden como que generar algún tipo de conflicto para cualquier tema posterior en tu vida. Entonces sí es como importante en algún momento hablarlo, o hasta cosas que normalizamos o creemos que son insignificantes y que luego más adelante terminas dándote cuenta que sí eran insignificantes. Sí, eran insignificantes. Por ejemplo, yo justo les comentaba, ¿no? De que, bueno, en el colegio o en la universidad, qué sé yo, yo tenía un poco bien impuesto el tema eso de la primera de la clase, o sea, la chambona siempre he sido chambona. Entonces, hasta la universidad luego. Pero no era algo que o sea, si bien es cierto me identificaba, porque siempre me decían, ay, tú que has sacado buenas notas, etcétera. Yo, o sea, viendo un poco más mi identidad, no me identifico así, o sea, yo no era feliz estudiando, yo no estudiaba, no estudiaba, o sea, no era de abrir libros, sacar libros de la biblioteca. Es que le estás como más por presión un poco. No lo tenías como cultura de estudio, simplemente captabas rápido. Claro, atendía la clase, captaba y más bien me gustaba. Su IQ era mayor. Me gustaba el hecho de, por ejemplo, juntarme con mis amigas y compartir la clase, pero porque tocaba estudiar, pero me gustaba más compartir con mis amigas y yo exponer un poco de lo que había aprendido, etc. Pero me gustaba eso, incluso me paraba y hacía la de maestra solo por el hecho de compartir con ellas. De transmitirlo, ¿no? Pero es que creo que también de niña un poco me decían de que tienes que. Solo la clásica, ¿no? Solo tienes que estudiar. Entonces no tienes que hacer nada más. Solo te dedicas a eso. Entonces tienes que cumplir un rol, porque es un rol, porque no te identificas. Estudiante. Y de repente en ese momento no lo hablaba o no lo decía. Y ya, bueno, poco a poco creciendo ya me doy cuenta de que, o sea, no es necesario ser de los primeros, no es necesario tener, no sé, pues un grado o algo, o destacar. Claro, muy importante, o sea, ¿qué tan necesario es que tengas que destacar en las habilidades o asignaturas que en el colegio se te ponen? Cuando de pronto, tal vez recién tu diferenciación o tu sobredestacar se va a dar en alguna habilidad que vayas desarrollando en la universidad, incluso cuando trabajes, cuando ya vives una experiencia como que más de pronto con la realidad, ¿no? Entonces, y te das cuenta que también en la vida diaria eso no es tan relevante, pues, ¿no? Claro. De repente para no sé, pues ¿para qué me sirve la álgebra? No sé, nada. Eso no quiere decir que estamos promoviendo al que no estudian, pero no, para nada. Es el lado de la presión detrás de eso o la competitividad extrema, ¿no? Como, saqué el segundo puesto, ya, pero ¿por qué no fuiste el primero? Exacto. O ahora, hijito, tienes que ser el mejor. O, no sé si les pasaba, pero me acuerdo que en las promociones es siempre la típica mamá que está ahí detrás del primer alumno porque quiere que saque el diploma y si alguien le gana se molesta. Yo, un semestre que no saqué diploma, mi mamá me hizo la ley del hielo. ¡Oh, no! Quéjate. Ahora lo puedes hacer. Es momento de que digas en voz alta. Callé, ahora lo digo en voz alta. No, pero sí, yo me acuerdo mucho de eso. Wow. ¿Y cómo crees que eso afectó en tu vida más adulta? No sé si afectó, pero de verdad lo recuerdo y yo, o sea, ese momento estuve
más que triste, porque de todas maneras me dio mucha cólera y creo que también fue hasta necesario para que cuando después pasa el tiempo, o sea, no sé si debió ser así, ¿no? Porque de todas maneras, no sé, pues mi mamá ya después me habló tarde o temprano, pero no era porque saqué una buena nota que decidió volver a hablarme, sino simplemente pasó. Entonces yo creo que fue, claro, más bien entendí que efectivamente no era tan relevante, porque lo viví. O sea, creo que peor es cumplir con lo que te dice, claro, nunca te das cuenta qué pasa si no lo dejas de cumplir. Claro, ¿qué pasa si lo dejas de hacer? Sí, ok, hubo un tema ahí, pero de repente ella también aprendió de que no pasa nada si es que no lo haces, claro. Que no lo Entonces, cumples, ambas claro. creo que nos dimos cuenta y ya pues simplemente pasó. Y ya después, o sea, ya salí a la universidad y ya ella me dejaba a mí ser o no. Y yo ya veía, en verdad, si es que tenía buenas notas o no, una cosa así. O sea, al final las notas no terminan de definir, o sea, tu futuro, ¿no? Y creo que, al menos en mi promoción, lo que he podido ver es que habían, por ejemplo, hasta alumnos que supuestamente eran promedio bajo, ¿no? Los más relajados o los que no sacan buenas notas, salieron del cole y fueron a la universidad y más bien la rompieron y les fue súper bien. Otros que hay otras habilidades. Otros que no terminaron muy bien la universidad, de repente no en tercios superiores, no sacando becas, pero luego en el desempeño laboral les fue súper bien. Entonces es como bien relativo. En el lado laboral es otra cosa, ¿no? Claro. Pero y bueno, por ahí es algo, en voz alta, ¿no? algo como que... O sea, definitivamente hablar del sistema educativo no solo de Latinoamérica es otro rollo, que por ahí de pronto no queremos ir ahora, pero definitivamente creo que las tres coincidimos en que no te define el destacar necesariamente en los primeros años de tu vida escolar, ¿no? O sea, que luego puedes ser un perfecto, no perfecto, pero una persona que sí destaca a nivel laboral dentro de la parte corporativa, empresarial, de emprendimiento, por donde quiera ir. Creo que por ahí, si quieres decir algo a la cámara de exactamente qué es lo que quieres decir ahora. Una nota no te identifica. Yo creo que mis amigas, familia que ahora me conocen, saben que tengo otras características que sí me siento más identificada. Y nada, pues, ¿no? ¿Y tú qué callaste? O sea, yendo por la línea un poco de ponte el cole y esta etapa, a mí me da pereza. Es que más que pereza también era una serie de, digamos, situaciones por las que yo cuestionaba mucho hacer actividades que para mí no estaban relacionadas al aprender, crecer, o sea, como yo he tenido como este chip siempre de emprender desde chiquita, no sé por qué. Yeah. Ponte, cuando me mandan a hacer educación física, estas cosas como que, ¿para qué? No, ¿para qué me sé dar volantín? Es como, de hecho no sé hacerme volantín. Para eso te sirve, para que veas. No, pero yo te puedo decir para qué pueden servir esos volantines. Ok, chicas, creo que o sea, al final del día eso es como lo veías tú en ese momento, ya, pero ¿qué es lo que callabas? ¿La flojera? No creo. No, lo que callaba más bien era la presión por parte de la profesora o el sistema escolar un poco de tienes que hacer este tipo de asignaturas que, ok, yo entiendo, todas son relevantes, bla, bla, pero siempre, por lo menos para mí, habían algunas que no necesitaban o no te definían un poco, yendo también por tu lado, de cuán hábil vas a ser para otro tipo de situaciones o en tu futuro, en realidad, pues, ¿no? Entonces, si tengo algo que decir en voz alta hoy en día es a mi profesora de educación física, que me llega a su clase. Pero eso es cierto, para ella es el tema del deporte, de repente para para más de gusto y claro. habilidades, porque algo bueno que siento que al menos en el caso de mis sobrinos, claro, que les encanta, más bien, de mis primos que son menores, cuando nos han comentado acerca de las cosas, son mucho más expresivos, ¿no? O sea, el decir, no me gusta, no quiero, no me apetece, me siento incómodo, me siento incómoda. Que se da hoy en día con más, son mucho más abiertos, exacto, más notoriedad. Pero yo siento que de la gente de nuestra generación, no mucho, creo que la gente callábamos de nuestra generación muchas cosas. Callábamos muchas cosas porque también la forma de crianza, lo que callábamos desde los 90. Por eso, la forma de crianza intervenía un montón en nosotros, en nuestros papás también, como es, cuando los adultos hablan, los niños se callan, ¿no? La típica frase que nos lanzaban y era, ya, pues, ¿para qué voy a opinar si al final no me van a escuchar, no?
Entonces siento que en esta edad adulta, muchos de los que están alrededor de los 30 años, por eso también toman esta tendencia de las terapias, esta tendencia de el curarse, el sanarse, el trabajar en sí mismo. Estadísticamente, acá un par de años, se va a mostrar que es esta generación de los millennials los que más han entrado a un tema de conocerse a sí mismos, de terapia. Que esa es la tendencia vigente en realidad, mientras que los jóvenes, ahora los más chiquitos, tienen esa apertura a poder expresar. Entonces, claro, de repente en ese momento para ti era incómodo y sentías que no te gustaba, pero te sentías obligada a hacerlo, ¿no? Y bueno, qué bueno que se lo hayas hecho tu profesora, ahora ya lo sabe. Donde quiera que esté. Yo sí siento más como, bueno, el deporte, al menos cuando me mudé a provincia, para mí era vital, ¿no? O sea, era parte de mi día a día y de las cosas que me hacían feliz, ¿no? Pero sí sentía mucha presión en el tema un poco educativo. Es como, a ella siempre le ha ido bien, ¿no? Ella siempre ha sido buena alumna. Y ya tenían ese paradigma de que siempre va a ser buena alumna, la que no se equivoca, la que no. No era así. Era competitiva, sí, pero no me gustaba mucho ese tema, esa presión detrás mía, y creo que me ha acompañado por muchos años de mi vida. Y creo que esas cosas me hubiesen gustado decirlas en su momento, ¿no? Es como, no quiero ese nivel de presión. O sea, tengo otro tipo de aprendizaje. No quiero llenar esas expectativas de perfección que me colocan, porque no, o sea, la típica, no, pues, la mejor sobrina, la mejor nieta, la mejor tal, y lo decían abiertamente y me incomodaba y no pude decirlo. Que obviamente, ¿no? En ese momento no lo hacen con la intención de generar esa presión, sino hasta de darte incumplido. Es inconsciente, pero siento. Claro, no se dan cuenta de lo que va calando en ti a nivel de, oye, tengo estándares y, digamos, algún tipo de situación en la que yo tengo que cumplir la expectativa de un tercero, ¿no? Entonces, y creo que tiene ¿qué tanta mucho que presión ver hay sobre eso, ¿no? Claro, y tiene mucho que ver con las vivencias que nosotros tenemos desde niños. Siempre tienen una repercusión en tu adulto, ¿no? Y obviamente cuando tu entorno genera ese tipo de presión o ese tipo de expectativas, te van a afectar de alguna forma. Entonces, para bien o para mal. Para bien o para mal, porque también es positivo, ¿no? También te genera cierta, de repente, seguridad de, sí, soy capaz, sí, yo sí puedo. Si tienen la expectativa de que lo puedo hacer, lo puedo lograr, ¿no? Cosas así positivas trae, pero también trae temas negativos que puede generar como estas cargas de estrés innecesarias, ¿no? en ese nivel de si realmente puedo hacerlo, porque también te puede llevar al otro lado de, oye, su expectativa es tan alta que y si de pronto no logro algo. Como le pasó a Sole, ¿no? ¿Qué pasa si no la cumplo? ¿Pasa algo realmente? ¿O no pasa nada? Claro, ¿no? y si ahí tú no has trabajado en ese nivel de seguridad y obviamente es natural que no eres capaz, no eres suficiente, o no puedes lograr hacer. Que al final, por eso es que hayamos crecido un poco con esa necesidad de llenar expectativas de terceros, tal cual, familia, amigos. Y hay inclusive temas mucho más fuertes que al menos yo recuerdo haber escuchado desde el colegio, porque sobre todo cuando me mudé a provincia, porque creo que cuando vivía aquí en Lima, en mi colegio, que éramos muy poquitos, vivía en una burbuja. Cuando me mudé a provincia, como que se abrió el mundo. Se abrió el mundo, se abrió la libertad también, porque la gente era muy libre en el sentido de, iban solos al colegio, nada que la movilidad los llevaba desde la casa, muy pocos, porque todo es muy cerca, ¿no? Entonces tenían mucho más libertad de ir y comprar, ir y salir, ir y juntarse, o los eventos de deportivos, los eventos de kermés, o sea, había muchas actividades en mi colegio que hacían que salgamos, o sea, estemos expuestos a la calle, y se escuchaban muchos problemas que yo no los había escuchado antes o que parecían muy fuertes y no sabía a quién contárselo, o sea, no sabía si al decirle a mi mamá le iba a generar un problema a mi amiga por las cosas que me contaba. ¿Tipo cuál? ¿No? ¿Qué problema? Entonces, situaciones donde se sentían incómodas, situaciones en donde de repente no se sentían seguras. Algo que de repente me hubiese gustado decir en voz alta es este tema de el acoso, inclusive desde el acoso infantil o el acoso adolescente. Creo que cuando somos muy pequeños o cuando somos jóvenes no nos damos cuenta y por eso no lo decimos o nos da temor contar algo que te cuenta otra persona, porque no sabes cómo reaccionar, ¿no? Entonces, el dar la seguridad, de repente trato de trabajarlo con mis sobrinos, ¿no? Espero que con mi sobrina, cuando es un poquito más grandecita, también hablarlo, pero darles esa confianza de algo te incomoda, díselo a la persona que tengas más cercana en ese momento, o llegando a casa nos lo cuentas, ¿no? Porque normalizamos algunos hechos que luego de adultos nos vamos dando cuenta. Creo que nos pasó hicimos como una cena entre amigas,
¿no? Y comenzamos a hablar así, a sincerarnos, a mostrarnos vulnerables en algún punto, y comenzamos a hablar de ciertos sucesos de donde nos sentimos no muy seguras o donde hemos vivido algún tema de acoso, y todas nos abrimos, y una de ellas dijo, ¿no? O sea, ahora que ustedes están hablando, me han hecho acordar de un suceso que pasé en mi niñez, y nos lo contó y lo sacó, lo exteriorizó. Y eso, nos dijo que, ¿no?, era la primera vez que se lo había dicho a alguien. ¿No? Que incluso lo había hasta bloqueado, pero claro, en ese el recuerdo contexto, había bloqueado. Por eso también es importante, bueno, ahora a nuestra edad, aparte de la terapia que es con un psicólogo o algo, de repente si ya sientes que ya lo abriste con tu psicólogo, ya lo puedes hablar o tocarlo, también conversarlo con alguien más, ¿no? Porque de esa manera también eso puede generar un eco y decir, oye, yo también pasé por esto, ¿no? Escucha, yo también con un grupo de amigas que incluso nos hemos, en la pandemia, practicamos, pues, hacíamos la vikinga. Ejercicios. Sí, no, las 5 de la mañana son la vikinga. Sí, era como, el entrenamiento, pero virtual. Entonces nos hicimos amigas, un grupo, pucha, te estoy hablando de entre, Era un montón. Éramos como, claro, había un grupo como que de todas, y había un grupo como que yo tenía un grupo de WhatsApp que tenía, no sé, pues 30 amigas, ¿no? Entonces, y en eso una amiga, o sea, una de las 30 habló, o sea, abrió un tema de acoso de cuando era muy joven, ¿no? Muy niña. ¿De la nada? Ajá. O sea, estábamos hablando, claro, en el chat, y se tocó ese tema. Las 30 hablamos de nuestro caso. Sí. Así, o sea, y fue WhatsApp, ¿verdad? ¿Todas? Literal, éramos todas chicas que en pandemia ni nos conocíamos. Wow. Y todas habíamos pasado, o sea, no te estoy hablando de estadísticas, porque las estadísticas pueden estar en el internet, ¿no? Claro. Pero si tú agarras una muestra, por ejemplo, eso de mis 30 amigas, o sea, todos habíamos pasado por algo así, o sea, fue un momento bien fuerte para todos. Claro. Pero mira, uno habla y verdaderamente abrir o expresarte, decir no, o sentir que no eres la única, también es... Claro, te da esa voz. Y de alguna forma incentivar. Ponte que por ahí una lo estuvo cayendo realmente y lo afectó realmente, y que de repente hasta lo está viviendo en ese momento. Sí. Claro, entonces claro, puede, no sé, pues denunciar o algo, si es que se puede hacer algo en ese momento, porque si es que no, ya pues nos toca a nosotras ver qué hacer. Pero solo para hecho sanarlo, de verbalizarlo, ¿no?, de expresarlo, de sacarlo hacia afuera, ya sana. Ya es algún tipo de curación y de sanación. Así hayan pasado 15, 20 años, así la persona ya no está en tu vida, el proceso de sanación empieza una vez tú estás dispuesto a mostrarlo hacia afuera. Y no solo mostrarlos afuera, sino también aceptar lo que te haya pasado, ¿no? Creo que muchas de las personas que nos están viendo, y tal vez ahorita estamos haciendo un corte bastante femenino, ¿no? O sea, estamos haciendo un corte muy hacia las mujeres, pero también hay hombres que han tenido esa situación, que han sufrido un parte de acoso desde jóvenes, y también el hecho de decirlo, o sea, sobre todo tú aceptar lo que te haya pasado, en algún momento buscar un lugar seguro en donde poder expresarlo, te va a ayudar también a sanar ese hecho, porque el guardártelo por tanto tiempo te termina afectando a la larga. A veces no te das cuenta, pero te termina o peor aún, puede hacer que genere tipos de conductas y patrones en ti, seas hombre o mujer, en la que lo veas de alguna forma normal, y tú te veas en una situación, un escenario en el que si tú lo ves en un tercero, no digas nada, o peor aún, hasta, quién sabe, una complicidad. Claro, ¿no? O hasta tú te veas envuelto en una situación así, imagínate, y porque claro, a mí me pasó y bueno, yo lo superé, no digo nada, y termina siendo, la palabra es fuerte de pronto, pero un abusador más. Tal cual. Es un tema un poco complejo, pero es bien controversial. En ese momento, ¿no?, tú a veces, fuera de sentirte parte o qué, es que a veces te impacta tanto, ¿no?, que no sabes cómo reaccionar. Que no sabes cómo reaccionar. Claro. ¿Ustedes recuerdan tipo situaciones, obviamente de las que quieran hablar, en las que dentro de su adolescencia, en las que ya están un poco más expuestas a este tipo de gente, lamentablemente, que hayan pasado, o de pronto no solo, y tal vez lo podemos hablar más adelante, en esa etapa, sino también en la parte ya laboral, que es el acoso dentro del ámbito laboral también es otro tema, ¿no? Sí. Bueno, yo regresando a
a mi juventud, la clásica, pues, ¿no? Y odio decir la clásica, maldita sea. Pero lamentablemente pero pasa, ¿no? en el micro, ¿no? Que había un degenerado, porque es lo único que puedo decir en ese momento. Entonces, claro, en el momento, o sea, te impacta tanto que tú ni siquiera haces algo realmente. O lo más de racionalmente oye, más allá, ¿no? Claro. ¿No? Tal vez lo vi, no lo vi, lo claro. entendí mal. Piensas, hasta tú te sientes culpable, ¿no? De, ay, que estoy piensas, pensando. claro, de repente me puedo poner más allá o qué sé yo, ¿no? Y te bloqueas, pues, ¿no? Y es horrible, porque antes, al menos en mi caso, como ya me habían comentado el tema de que te tocan en, no sé, pues en los micros o en el bus, ¿no? Yo andaba en la defensiva. Yo era como, no sé si el término es correcto, pero un pinchito andante cuando se trataba de movilizarme en transporte público, porque yo me subía así, como que con los codos así, y no me importaba si le empujaba a la gente y ponía mi mochila así, porque era como, no quería que nadie se me acerque, porque había escuchado casos y dije, a mí no me va a pasar. Es como que andaba muy a la defensiva, y es horrible andar a la defensiva, o en la calle, que si te dicen algo, es voltear y tener que decirle una lisura, o tener que defenderte así, y dice, voy a llamar a mi papá, a ver, dile a mi papá, ¿no? Y iba y llamaba a mi papá, o sea, literal como... Hijita, estoy como así, pero andaba mucho a la defensiva. Entonces, claro, como tú dices, es horrible tener que decir la típica, pero pasa. Es cierto, entonces, como mujeres andamos mucho a la defensiva sobre esos hechos, y sobre todo desde chiquitas, ¿no? Y las que no andan a la defensiva regularmente a veces pasan por una situación y lo callan. Claro, porque ahí se da la figura en la que, claro, uno puede estar comentando, pero ¿por qué no lo dijiste? ¿Por qué no le dijiste a alguien de tu costado? ¿Por qué no llamaste? En ese momento no sabes te bloqueas, hasta te da vergüenza ajena. Entonces son situaciones como muy complejas en las que uno tiene que afrontarse en ese momento para recién de pronto entender cuál es la forma. Y a veces también, bueno, algunas personas mayores que son lo minimizan. Un poco, o como que tú también, pues que vas en falda, tú eres la clásica, ¿no? Llevas en falda, que, o sea, tú que lo provocas o para qué te volteas, o sea, ¿no? Y porque te vas de juerga así, claro. Machismo no tiene nada que ver. Exacto. Entonces, no sé, pues en ese momento es que es difícil decir tienes que pero ¿qué hiciste? Por ejemplo, ya estabas en el bus y viste una situación poco grata. Sí, o sea, era una persona que siempre se subía al combi con la misma ropa. Sí, porque era varios. Yo siempre iba. ¿Como que todos los días? Algo así. O sea, yo iba a estudiar todos los días, pero, o sea, casi. No sé, pues en un año 3 veces lo veía subir a la combi porque, no sé, pues era la hora punta, ¿no? Yo iba temprano y una vez sí sentí que como que estaba yo sentada, porque yo cuando subía todavía estaba vacío el carro. Y él se paraba y, o sea, a pesar de que había espacio... Se paraba al costado. Sí, y en ese momento solamente le dije, o sea, como que, puedes alejarte, o sea, me estás incomodando, ¿no? Una cosa así. Pero hubo una vez que yo lo volví a ver, y lo volví a ver con otra chica. Que le estaba haciendo lo mismo. Claro, pero, o sea, como que se había bajado un poco el pantalón y se le acercó. Entonces yo lo que hice fue taparme los ojos y como dice Mirka, o sea, en ese momento dice, y si vi mal, o sea, traté más bien de decir no es lo que vi, ¿no? Entonces de repente después se movió, no sé, claro, no hice nada. Entonces bajó más allá y simplemente me quedé ahí. Y ya, o sea, ¿sabes qué? Me has hecho acordar en ese momento tú dices, es ahora, tengo que decir algo, es muy tarde, ya para qué. Exacto. O sea, incluso el hecho de, por ejemplo, yo recuerdo haber vivido una situación yo misma en la que, típica, ¿no? En etapa universitaria, en la que recién estás como movilizándote en bus y estas cosas, esta típica en la que tienes que subirte en hora punta y me tocó un tipo asqueroso que tipo se te pega por atrás y sientes esa incomodidad realmente de que se te está acercando demasiado. Pero yo en ese momento sí me atreví a decir, qué asco, aléjese, ¿qué está haciendo? O sea, de denunciarlo públicamente, ¿entiendes? La gente, no asume el rol que uno idealmente quisiera de, oye, ¿qué le estás haciendo? Como que de defenderte. La mayoría se pone como en su mundo, no es conmigo, entonces... De pronto ahora tal vez, esperemos, ya tengan un poco más de sensibilidad ante el tema, pero a mí me tocó esas. Y aún así, con la capacidad de decirlo, de denunciarlo, de no quedarme callada, igual me quedaba con esa culpa de
No de que yo lo haya insinuado ni nada por el estilo, sino de esa vergüenza de, pucha, he tenido que pasar por esto y la gente me haya tenido que ver. O sea, tenía que saber que a mí me pasó algo así. Exacto, bajo la conducta que tú termines tomando de callar, de hablar, de gritar, etcétera. Hay una vergüenza que te acompaña. El momento incómodo, choqueante y hasta traumático ya te lo generó. Entonces, esta gente por sus 3 segundos de calentura asquerosa, obviamente no se dan cuenta de eso. Pero todo lo que pueden generarle, y más aún si sea una persona en edad temprana, ¿no? Un niño. Sí, por supuesto. Yo me acuerdo en el cole, y siento que he tenido 2 situaciones en el cole en donde me he sentido incómoda, pero yo soy muy reclamona. Entonces no me quedo callada. ¿No? Y séanlo. Que en algunos casos toca, ¿no? Entonces, recuerdo que yo entrenaba casi todos los días porque jugaba para la selección. No me alucinen, no era muy buena, pero ahí estaba dándole, ¿no? Entonces entrenábamos y llegó un técnico como soporte de nuestro entrenador principal, que era joven, el chico, pero me incomodaba que cuando nosotros hacíamos ejercicios como planchas, cosas gusanito, porque nos hacían hacer mucho ejercicio, se ponía como atrás. Y cuando él se ponía atrás, yo me iba a otro lado, porque no solo atrás de mí, era como todas estábamos en fila, pero a mí me incomodaba el hecho porque sentía una mala intención. Claro, entonces, y es que uno también se terminaba dando cuenta, porque de pronto algunos dirán, ay, pero obviamente tiene que ver cómo hacen bien el ejercicio. No, pero uno las formas se termina dando cuenta de bajo qué mirada está la persona. Entonces, a mí me hacía sentir incómoda y dije, de repente o me estoy alucinando o qué. Entonces comencé a preguntarle a mis amigas del entrenamiento, algunas, de, oye, ¿te has dado cuenta de esto? O yo me estoy inventando. Y cuando algunas de ellas ya me reforzaron el tema de que ellas también se sentían incómodas, entonces yo fui y se lo dije al entrenador, no me acuerdo. O fui y lo expresé, o ya no estoy muy segura si lo expresamos varias o solo fui yo, pero creo que lo expresamos. Y felizmente cambiaron a este técnico, lo sacaron. Lo sacaron porque de verdad nuestro entrenador, gracias a Dios, era súper profesional. El profe tenía todo nuestro respeto y nosotros también el respeto de él. Entonces, como que nos cuidaba mucho y cuidaba nuestra tranquilidad, porque era un equipo muy bueno, que llegó inclusive acá a las nacionales y quedó el colegio como en 5º puesto, ¿no? En la selección, y todo muy bien, y ahí se jalaron a algunos para la selección nacional. Entonces, como nos cuidaban mucho, felizmente nos escucharon. O sea, fue lindo que nos escuchen, pero también tuve otro episodio que no nos escucharon, ¿no? Había, un profesor que a mí no me gustaba, nuevamente, formas. Esa de que viene y te enseña y como que te quiere abrazar para enseñarte, y a mí me daba, o sea, tengo que decirlo así abiertamente, me daba asco. Entonces, cada vez que le iba a preguntar algo, le decía, ya, pero de ahí. Me decía, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Solo te voy a decir? No quiero, de ahí. Y obviamente no me quería, obviamente cuando yo comencé a poner así súper frontal, como no quiero que te me acerques, porque lo veía que lo hacía con otras, con otras alumnas y ellas no decían nada, y tú te das cuenta cuando una persona se siente incómoda porque te achicas, ¿no? Como que te achicas, tu expresión corporal cambia y no dicen nada. Y yo, que era la reclamona, como eso te digo, yo sí ponía mis frenos y obviamente el profesor no me quería, pero para nada, ¿no? Y lo reclamé también. Me acuerdo que incluso le conté a mi mamá, le conté a mi hermano ya sabía y había trazado un poco ese profe. Como que ellos me decían, ya, cualquier cosa tú reclamas, tú vienes, nosotros lo cuadramos, ¿no? O sea, cualquier cosa. Y yo sí, siempre andaba como a la defensiva con ese profesor, pero nunca lo sacaron, por ejemplo. Siento que ahí no nos escucharon. ¿Por qué motivos? No tengo idea, pero sí sentí que no hicieron nada a pesar que levantaste tu voz. Entonces, como dices tú otra vez, como te sientes o sea, como, qué pena que verdad normalicen algunas cosas o que las justifiquen, o que las traten de tapar, hace esto, pero es buen profesor. Él es muy buen profesor, ¿no? Es que, pero varios alumnos lo quieren y que no sé qué. ¿Cómo? ¿No se están dando cuenta? Okay, claro. ¿No? O sea, o tiene que pasar algo más grave para que accione. Cuando, por ejemplo, al aspecto laboral, ¿cómo llevamos todas estas situaciones que definitivamente seguro, como tú decías, dentro del ambiente de tus amigas, todas habían pasado por alguna situación de acoso de niñas, seguramente también la han pasado en su etapa ya laboral o de adultos. O sea, por ejemplo, yo recuerdo vivir una situación muy cringe, como dicen hoy en día,
en la que recuerdo era, bueno, yo estaba en el área de recursos humanos, ya digamos dentro del ámbito en el que a nivel profesional yo me quería ampliar, ejercer, y una vez haber terminado la carrera, etcétera, y con unas expectativas sobre la empresa donde había entrado, etcétera, como que altas, ¿no? O sea, por lo menos se supone que los procedimientos políticos, etcétera, de este tipo son cuidados. Recuerdo que esta situación ameritaba de que yo tenga que ir con el gerente general a hacer unas compras porque eran estos regalos corporativos que se hacen a fin de año y no estaba el asistente social. Entonces era una figura o una situación en la que teníamos que ir a un centro comercial a hacer unas últimas compras. Recuerdo haber estado en plena escalera eléctrica con el gerente general de esta empresa. Y era fuera de la empresa. Sí, obviamente se tenía que cuidar, supongo, pero no sé qué le pasó, que de pronto este señor opta por agarrarme de la cintura. ¡Qué incómodo! Y es esos 3 segundos que para ti son eternos, en los que tú no sabes si moverte, solo... Es que en ese momento todo hasta tu futuro laboral pasa por tu cabeza. Pues. Exacto, y es simplemente hacerle la demanda, saque la mano de ahí, ¿no? Y ponerle buena carita. ¿Y qué te dijo? Y cambiar yo totalmente de tema de, creo que ya tenemos que comprar eso. Una cosa así de saber cómo improvisar en ese momento. Pero es evidente en la cara de no me cuadra lo que has hecho de la otra persona. Claro. Porque para esto ellos esperan, o al menos esta persona esperaba que yo corresponda a eso. O sea, evidentemente siendo un abuso por todo tipo de... Por supuesto. ¿no? Y yo apenas teniendo que 23, 20 y tantos años. Horrible, sí, claro. Obviamente no se justificaría en una figura en la que yo sea mayor, menor, seguramente en personas, porque pues, también ese es otro tema, que lo permitirán o que le dan pie a eso. Pero en ese momento se lo contaste a alguien. En ese momento tal cual no. Y aparte pues tú denuncias eso en recursos humanos. Y tú eres recursos humanos. Gerente general, claro, tú eres recursos humanos. Claro, entonces era como, ¿contra qué? Tu inmediato superior. ¿Se lo contaste a alguien? Ya posteriormente, pues, ¿no? En ese ¿Y cómo momento fue tu actitud luego de eso? O sea, yo a ¿cómo raíz de eso, no precisamente por esa situación, pero voy sumando otras cositas que también no me cuadraron dentro de mi ambiente laboral, por las que yo termino renunciando, ¿no? Pero definitivamente más bien la actitud de esta persona cambia a raíz de eso, ¿no? De, bueno, ella como que no se va a prestar para cositas, al parecer, ya pues la actitud de esas personas es distinta. ¿En qué sentido? ¿Se volvió más frío? Y también como un poco más cagón. ¿no? Cagón contigo. Si yo te pedía algún tipo de data, etcétera, o si se la pedía yo en ese momento era asistente, porque recién había entrado al mundo laboral. O sea, si me la pedían a mí, era directamente ahora al analista, o en situaciones como más complejas, solo para cagarte o para realmente ver a qué punto de presión puedes llegar, directamente al escribo a ti, ¿no? Como, obviamente, hostigamiento laboral. Súper fuerte. O sea, yo he vivido un caso que también no supe cómo manejarlo. Me hubiese gustado saber cómo actuar en ese momento. Creo que si me pasara ahora, lo hubiese actuado de forma distinta. Recuerdo que estábamos en uno de los trabajos, también era bastante joven, habré tenido 23, 24 años, y estábamos en una reunión. Era una reunión, estábamos en una sala, mi jefe está al frente, estaban varias personas, y a mi costado se sienta también un alto cargo de... Sí, y estábamos hablando, estaban hablando, y yo estaba con las piernas así, cruzadas, ¿no? Pero así, y hablando, todos estábamos hablando. Y en una de esas, él siguió hablando, y hizo así. O sea, no lo sentí como de mañoso, pero yo me generó incomodidad. Pero es mi espacio personal. Entonces hizo así, o sea, y seguía hablando, y luego siguió hablando. Y yo me quedé como... ¿Qué fue eso? ¿Qué acaba de pasar? Claro. ¿Qué es esto? ¿No? Es como... ¿Tengo que decir algo? ¿No tengo que decir algo? Y simplemente... me petrifiqué, me fui, mi cabeza se fue de la reunión, terminamos la reunión y yo seguía como en shock, recuerdo que fui a tomar agua tratando de entender qué es lo que acaba de pasar. Y hasta de racionalizarlo, como hablamos hace rato. Claro, de decir, no. O sea, él habla así, él es muy expresivo. Claro, tratas de justificar o algo así, o sea, pero no entendía cómo debió haber sido mi reacción en ese momento, y creo que muchas personas no lo terminan, o sea, no lo hablan. Creo que debí tener la confianza de ir a mi jefe y decirle, oye, me acaba de pasar esto y me siento un poco incómoda. También en ese caso, ¿no? También tendrías...
o sea, tu actuar también depende porque también conoces a la empresa y sabes qué cosa va a hacer. Pero si tú sabes que la empresa de repente... No, pero así tú conozcas aún así, las políticas. No, yo digo que el clima laboral era increíble. Claro. Pero ¿tú crees que si hubieras hablado en ese momento hubieran hecho algo? No lo sé, nunca lo sabré, ¿no? Pero por eso, o sea, yo voy a que muchas personas a veces callan porque, o sea, sé que puede ser distinto, pero en ese momento sienten, no va a pasar nada. Pero si lo tal digo. vez no de queja, pero en ese momento hubiese dicho, oye, si evitas tocar, preferiría que mejor sea así. O sea, sí me hubiese gustado afrontar la situación con la persona y decirle, oye, pero sin tocar, porque me incomoda. Claro, Claro, ahora no ya está mal uno puede decirlo. En un poner tono ya más sutil en límites, el ¿no? que De alguna tampoco forma hubieses quedado sutil. como la... ¿no? Claro, porque tal vez no es un acoso laboral, porque no es que, como te digo, la situación en la que se dio fue extraña, pero tampoco es que yo haya sentido pues el mañoseo así, ¿no? Sino fue raro, pero me hubiese gustado tener una reacción distinta, como De más pronto, ahí adelante yo me sí pongo a aprendí a pensar, entenderlo, ¿no? y a mí ya me ha salido por default el mostrarlo corporalmente, o mi cara dice mucho, y a mí me ha pasado situaciones así en las que, ponte un amigo, Esos sin- sistemas de defensa que sin con los afán años están... de hacerlo en un tono de morbo, hace esto de, no, te toca, y al toque es como mi cara de, no. Claro. Yo lo Esas digo, yo sí cositas, lo digo claro. como oye, no, o sea, no, como no me toques, no me gusta que me toquen. Es como nuestro mecanismo hasta de autodefensa. De autodefensa, sí, o por sea, eso. yo ahora lo expreso, o cuando me siento incómoda ante cualquier tipo de situación, y algo que aprendí por mi carrera misma, que yo negocio con muchas personas, entonces es decir lo que sientes en ese momento te ayuda a seguir avanzando en el tema. Entonces, si alguien me hace sentir un poco incómoda o siento que hay un comentario que trata de minimizar alguna situación, prefiero afrontarlo y decirle, oye, eso me está incomodando. Claro, la forma, preferiría que no lo hagas, digamos, ¿no? alturada dentro Alturada de de lo que se hacer puede las manejar. cosas. Sí, Yo en sí, en el ámbito laboral, o sea, como en los casos de ustedes, no he pasado todavía, gracias a Dios. Espero no pasarlo, o sea, espero que no lo sé pase. que de repente, o sea, escucharlas a ustedes a mí No, y me eso- da como que un poco de poder y me pongo a pensar de que podría reaccionar de distinta manera, ¿no? Pero volviendo a lo que cosas que uno podría haber callado en el ámbito laboral, sí. o sea, no me ha pasado a mí, pero sí en alguna empresa que he trabajado, o sea, conozco también de abuso, un poco de abuso de poder, ¿no? Abuso de Por ejemplo, poder. la clásica, otra historia. Sí. la que hay una relación en el trabajo, ¿no? Con novios o pareja en el trabajo, y pues no va bien, y al final se agarran de eso, pues para... Tratar de sacar a la otra persona. Claro, Sí. o la clásica del feedback y todo, calificarte mal. Y o sea, estadísticamente ahí la que termina perdiendo o la que termina recuperando es a la mujer. es a la mujer. En Sí, este o caso, al que tiene yo el cargo conozco, menor. pasó con mi amiga, ¿no? Sí. Entonces, que la perjudicó, y la perjudicó en su carrera. O sea, no solamente, no solamente en ese momento, en ese feedback o algo, porque ya después, cuando ya se fue a otras áreas, todo lo arrastraba a esa calificación de que le habían puesto, ¿no? Y mucha gente también bien suelto de palabra dicen como, ¿para qué te metes entonces con alguien de trabajo, no? Pero eso no justifica. Eso no justifica Claro. como el abuso de poder que puedas tener porque, sobre o sea, ciertas situaciones. Sabemos o- que sí, así hay en políticas, de hecho dicen que mientras más prohibido y parametrado sea, eso es peor. A veces Entonces por eso pasa, es que ¿no? también yo, digamos, en mi, o sea, en mi modo más como empresarial y de ser de la otra parte, tenía una política, tenía, digamos, un comité de hostigamiento, todo lo que también la ley exige. Pero no terminas de controlar la acción de las personas, Esa situación ¿no? termina Entonces, también siendo muy delicada. sí, y a las personas que tal vez nos están viendo, también, de hecho, seguramente, creo que ya por estadística misma, la mayoría ha sufrido alguna situación o de abuso de poder o de hostigamiento o inclusive de alguna situación incómoda. Creo que ahí más la recomendación sería, díganlo. O sea, cuando algo te haga sentir que no te sientes bien, cuando algo te genere una incomodidad, decirlo, o sea, nos hace liberar muchas cosas, porque a veces cuando nos quedamos callados, siempre guardamos como una cajita acá, ¿no? Y vamos guardando todas esas cositas que nos hacen daño y que de alguna forma te cohíbe, ¿no? Entonces, el expresarlo o el sacarlo te libera. Entonces, y también conversarlo con las personas que son un poco más jóvenes, porque estos a mí me ejemplos encanta de ser, por alguna ejemplo, manera amigas ayudan. de las veintitantos.
Gracias, nos acaba de decir tías, no le gusta juntarse con Veintitantos, estamos de Por favor, es piso 3. Evidentemente son 30 Ya, las hablo con las del piso 2. Ya. Mucho, de verdad, porque me encanta ser amiga de las Ser más la jóvenes. mamá. Sí, y siempre me buscan y sí he escuchado cosas que de repente no tenía con qué compartir en mis 20, yo siento que de repente no he conocido a alguien en mis 20 con la que podría compartir algún problema de ese tema, ¿no? Y que te pueda haber dado un Claro. consejo. Que te pueda dar O un incluso consejo. Y me gusta escuchar lamentablemente, bastante. Antes, no sé de pronto qué tanto ahora, se da mucho esta rivalidad por default entre mujeres mayores a las que venían... A las jóvenes, a las sí, jo- ¿no? como- o sea, Antes que era venían así. más jovencitas porque las veían como potenciales amenazas, Ujú. no sé qué, bajo qué concepto, Sí, ¿no? yo recuerdo que tuve una Creo que por eso. entrevista y suelo ser bien profesional o bien formalita, ¿no? Entonces, cuando fui a la entrevista, ¿quién me entrevistó? Vino, que iba a ser mi jefa, ¿no? Vino con una actitud bien como un poco arrogante, es decir, ya eras tú, ya, o sea, como bien. Y comenzamos a hablar y le caí bien porque comenzó a cambiar su forma de expresarse conmigo durante la entrevista. Y me dijo, ya todo muy bien, Tania, sí, mira, queremos a alguien para que comience pronto, tal, me dio la oferta. Y ya, perfecto. Me dijo, solamente hay algunas reglas que es importante que las sepas. Y, ¿ya? Yo soy la reina aquí. Y me dijo como, no, o sea, lo que me habló es de la vestimenta. Por si acaso aquí, de preferencia, o sea, no es con falda, 0 escotes, porque estamos en un lugar donde hay como muchos hombres, mucha exposición a que te puedan molestar o algo así. Entonces, de preferencia, por favor, o sea, como me marcó la pauta de cómo tenía que ir vestida, A ver. como diciendo, por si acaso, tienes que código de cuidarte. vestimenta hay, pero depende también cómo lo hay enfocado. Sí, pero- Y de esa manera me parece como un poco... Sí, fue siento que bastante brusco de decirlo. No sé qué experiencias habrá vivido ella que lo llevó a tener que decirme algo así, porque tampoco es que yo estaba con saco, o sea, estaba con saco y cafarina, porque era invierno, o sea, ni para decir que fui de alguna forma en la que ella me diga, Sugerente, trata de No, no y la venir persona así. que acosa con falda, Con falda y con todo, escote sí. o con Pero aún así sotana. fue como muy confrontacional con el hecho de la forma en cómo me tenía que vestir para ir al trabajo, que no genere que me moleste. Y me quedé con eso por mucho tiempo en el sentido de, o sea, yo tengo que cambiar mi forma de vestir para que otros controlen su comportamiento. Ya, raro, ¿no? Pero pasa mucho, y pasa mucho en nuestra sociedad, y creo que sobre todo en Latinoamérica. Yo creo que hay Estamos un mucho más intento. expuestos, Hay un ¿no? intento porque ahora las empresas incluso son más abiertas. Pero lo bueno es que códigos ahora son dicen. mucho más abiertos. Hay un intento de cambiar las cosas, ¿no? Al menos en el ámbito laboral, no sé, pues en los estudios, pero de todas maneras, al final, o sea, estos temas de acoso y todo son hechos por personas finalmente, ¿no? Porque las instituciones al final están poco a poco cambiando la manera de pensar, de las La personas, cultura, pero ¿no? aún las personas, sobre todo estos monstruos de la sociedad, están, ¿no? Y lamentablemente hay que refugiarnos en nosotras, las mismas mujeres, apoyarnos, contarnos, abrirnos, Y no expresarnos. vernos en esta figura de rivalidad. De rivalidad, rivalidad, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, entonces, bueno, yo creo que volviendo ya al tema inicial, es el hecho de, en general, bajo cualquier ambiente, bajo cualquier situación, el dejar de hablar cosas que sabemos que están incorrectas, que nos generan algún tipo de conflicto interno, que nos cohíbe, etcétera, solo por encajar dentro de una situación, dentro de un espacio, es lo que a la larga nos va a generar esta, no sé, pues duda interna de por qué no lo dije en su momento, O hasta ¿no? frustración. Exacto, ¿no? Y el debía hacer esto, no debía hacer esto. Claro. Obviamente, como decíamos, hay que estar en esa situación para realmente Saber cómo saber actuar. qué decir, qué actuar. No será lo que en otra figura o desde un punto de afuera hubiésemos querido hacer, ¿no? Pero esta autoexigencia por el querer encajar en esa situación o el llenar esa expectativa, que creo que es un poco lo que en común teníamos en todas estas situaciones que hemos pasado, es lo que de pronto nos ha tenido que llevar a debí decir eso en ese momento. O normalizar las actitudes del otro, ¿no? Porque nos ha pasado que a veces algunos justifican el hecho de, no, es que está borracho, no, es que está borracho y por eso no se controla. Nosotros ya a esta edad de pronto hemos sabido denunciarlo sin Claro. mayor miedo. Sin ¿no? mayor miedo, ir y decir, oye, me está incomodando, o la típica que también Nos ha te pasado mete en las mano dos, en la discoteca, o te mete en mano en algún lugar,
y que porque está borracho no tienes que decir nada. No, O fue de broma, fue de broma, broma para quién, ¿no? Claro. Entonces eso es como, ve y pide que lo saquen. O sea, Sí. de alguna forma también la gente tiene que entender que cada acción tiene una consecuencia. Y si tú te quedas callada ante la situación, lo que generas es que esa persona tampoco no tenga las consecuencias y no genere conciencia sobre lo que sus acciones, o sea, están haciendo daño Y a al otros. margen, claro, de lo que Y puede hacer daños a más personas aún. de lo que esta persona pueda entender, racionalizar, porque no sabemos qué clase de gente es la que se atreve a hacer Claro. eso. Y ya tú te quedas con la tranquilidad contigo misma de que no lo callé, lo hablé, lo verbalicé, Lo dije. y que en una situación parecida en un futuro también voy a tener esa fuerza para poder volver a hablarlo y denunciarlo. Entonces también genera esa seguridad en ti mismo. Totalmente, sobre todo reforzar tu seguridad, reforzar que te sientas cómoda en el espacio que compartes con otros y sentirte segura, ¿no? Y refúgiense en sus amigas, refúgiense, hablen en sus Personas mamás, mayores del personas trabajo también, ¿no? Y a nosotros de los 30 también aconsejemos a las A los más jóvenes. Más Sí. niñas. Un lindo tema que no sabíamos que iba a dar Bonito. este vuelco tan profundo, pero creo que era necesario hablarlo. Hablarlo, traerlo y sobre todo porque estamos cerrando justo nuestro 11º episodio para cerrar la primera temporada del podcast. Queremos reformular y venir con nuevas cositas, así que Se viene la cuarta Se integrante. vienen, se vienen cositas. se vienen cositas y es más, No me hasta gusta los esto, pero... invitamos. Hasta los invitamos a quienes quieran sumarse, inclusive, porque estamos pensando hacer un nuevo esquema, ya les iremos apuntando ese esquema para que Si alguien puedan quiere acompañarnos. participar acá, ser panelista y de Tenemos repente lista de hacernos espera. preguntas. Hay lista. Yo voy a hacer la tarea de ir con mis patas y preguntarles en algún momento si han que ya visto nos en han una comentado. situación. De esto No, no. de ellos, en donde de Hombres, repente dices. han actuado de cierta forma que luego se han avergonzado. Claro. O sea, no se puede pasar claro, muy claro. cercano en tu círculo y no O sea, sabes al revés. Al revés. Y sí, o sea, que han reflexionado Es que alrededor el otro de eso. papel. El otro papel. yo Claro. creo que la sociedad o cómo nos han criado, no sé, la presión social que hablábamos al inicio, también empuja hasta a los hombres a actuar de maneras que de repente hasta no quisieron. Pero de pronto en nuestro entorno, bueno, hay que preguntar de Que- todas formas. pero de todas maneras- No conocemos a alguien que haya actuado de esa manera. De pronto que ya tú no sería sepas. nuestro amigo. Que tú Que sepas. tú Pero sepas. tal vez sí una situación en la que, no sé, les gustó tanto una chica o querían llegar de tal forma que Por eso ya que- fue un poco invasiva. No, pero Exacto. imagínate que ante la Se dieron foto cuenta. venían y le ponían la Y le mano ponían- acá. O sea, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas. Disculpa por invaderte espacio. Bueno, este es el capítulo 11, así que nos vemos. Cierre de la primera temporada, así que ya nos vemos en la siguiente. No se olviden de dar like, suscribirse, me gusta. Y compartir. todo, Chao.